Hola, buenos días o buenas tardes a todos, según desde donde os conectéis. Vamos a empezar este segundo webinar de esta serie de 4 que conforman esta mini presentación sobre la gestión de riesgos en el entorno de los proyectos de oil and gas. Las cosas que vamos a ver hoy, perdón, os repaso un poquito cómo era el curso, ¿vale? Y dimos un primer webinar la semana pasada en la que introdujimos pues, las características de los proyectos llave en mano. Hicimos un resumen sobre la tipología de proyectos. Luego vamos a verlo muy deprisita para recordar algún concepto antes de pasar a los proyectos de oil and gas. Todo siempre desde el prisma de la gestión de riesgos. Aquí no os vamos a decir lo que es un proceso, ni lo que es el refino, ni nada de eso. Vamos a hablar de gestión de riesgos. En el tercer webinar hablaremos de metodología del PMI. Este webinar lo dará mi compañero y amigo Fernando Ley desde Kuwait. Y en el último webinar os presentaremos un caso práctico de un proyecto real en el que participamos Fernando y yo, un macroproyecto de muchos miles de millones. Ocultaremos pues alguna referencia confidencial como el cliente y cosas así, pero los ejemplos que os vamos a poner son ejemplos reales que aplicamos en ese proyecto. Si recordáis la semana pasada, y si no asististeis, pues os lo resumo brevemente, os contábamos que el Project Management define 3 tipos de contratos. El contrato de precio fijo, en el que el proveedor recibe una cantidad fija por sus servicios. El contrato de coste reembolsable, en el que el proveedor cobra sus costes incurridos más un beneficio previamente pactado. Y el contrato por tiempo y materiales, en el que se acuerdan unas tarifas fijas para los recursos humanos y materiales. El proveedor luego, pues en este tipo de contrato, cobra en función de las unidades instaladas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, íbamos viendo además que dentro de cada una de estas tipologías de contratos, pues había una serie de variantes, podían tener unos incentivos, una serie de cosas. Os remito, no voy a entrar en detalle en eso, os remito al vídeo del webinar anterior. Pero sí que definíamos una serie de características de estos contratos que luego repasaremos porque están también implícitos cuando hablamos de los contratos LSTK de Oil and Gas. Para los que no estuvisteis, os digo que el LSTK es el acrónimo inglés de Lump Sum Turnkey, que es como se llama a los contratos llave en mano. También la semana pasada, pues hacíamos una breve introducción a los contratos FIDIC. La organización FIDIC es la International Federation of Consulting Engineers y ha formulado unas plantillas, unos templates, unos contratos estándar, pues que se están adaptando mucho en este mundillo, sobre todo porque algunos organismos internacionales como el Banco Mundial lo ha adoptado como modelo para todos los proyectos que financia. Entonces, en este tipo de macroproyectos de oil and gas, en el que la inversión y, en consecuencia, el riesgo es muy alto, es muy típico que haya un consorcio de prestamistas que a lo mejor directa o indirectamente pues termina en alguna de estas instituciones que ha establecido estos contratos. Entonces, bueno, pues veíamos que era bueno utilizarlos porque estandarizaban mucho lo que es el cuerpo principal y así pues nos permitía dedicar toda la energía y el esfuerzo a las cláusulas particulares, ¿no?, de cada contrato. Con carácter general, los contratos llave en mano, pues veíamos que participaban en la gestión de los riesgos desde 4 puntos, ¿no? Por un lado, es un precio cerrado el contrato, no hay forma de variarlo, se fija al principio y si nos sale bien, y si perdemos dinero, perdemos, pero el precio está cerrado. También los contratos llave en mano tienen un plazo determinado, que es inamovible, por supuesto, al igual que el precio, salvo cambio al contrato, ¿no? Pero en principio está fijado y, de hecho, si nos pasamos de esta fecha de terminación, pues seguro que el contrato estipula alguna serie de penalidades. Otra característica del proyecto llave en mano es que, del contrato llave en mano, es que engloba todas las fases del proyecto. Es decir, se contrata la totalidad del proyecto, desde la fase de ingeniería a la parte de compras, construcción, pruebas, comisionado y puesta en marcha. Y una cuarta característica es el que hay un único contratista. Es decir, la responsabilidad obliga en este contrato a 2 agentes nada más, la parte contratarte y la parte contratista. Esto no significa que no pueda haber a su vez subcontrataciones. Ya sabéis que estos contratos normalmente tienen muchísimos actores,
pero cada uno tiene su propio contrato con el otro agente. Pero el contrato principal, el del contratista principal, es un único agente con el cliente. Y después de este repaso, pues vamos a ver un poco lo que vamos a ver hoy, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre la situación general del sector, con algunas estadísticas de la Agencia Internacional de la Energía. Vamos a poner algunos ejemplos de a qué nos referimos cuando hablamos de megaproyectos, ¿no? Porque son cosas verdaderamente gigantescas. Vamos a recordar lo que son las fases del EPC dentro de un proyecto global, porque aquí vemos en el mundo real que hay mucha confusión y se identifica EPC con llave en mano y son cosas distintas. Luego os lo comento. Luego vamos a ver, igual que hemos visto antes, las características de los contratos llave en mano, pues ahora ya vamos a concretar las características de los contratos llave en mano para alcances EPC dentro del sector oil and gas. Vamos a introducir un concepto que se está poniendo muy de moda en las escuelas de negocios, que es los entornos VUCA, que es el acrónimo inglés para Volatility, Uncertainty, Complexity y Ambiguity. Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Luego entramos en detalle, pero es una cosa que se está poniendo muy en boga y que es bueno conocer, ¿no? Vamos a cerrar luego con la frecuencia del impacto y las consecuencias de estos riesgos en caso de que el riesgo se materialice. Y luego, bueno, pues resumiremos las fuentes de riesgos para en el tercer webinar, pues explicaros, como decíamos antes, la metodología del PMI para todo el proceso, ¿no? Para la gestión de los riesgos. Esta tabla que veis aquí, pues a pesar de que es de 2014, la rescato porque eran unas previsiones a 20 años vista por zonas y por montos. Aquí no confundamos, fíjate, la tabla habla de que esto está en trillones de dólares, pero ya sabéis que existe una diferencia entre el billón inglés y el billón en español, o el trillón en inglés o el trillón en español. En español, cuando llamamos billón, nos referimos a 1.000 millones. Los ingleses, perdón, a 1 millón de millones. Los ingleses es al revés. El billón inglés es 1.000 millones. Y análogamente ocurre con el trillón, ¿no? Para los ingleses el trillón sería nuestro billón, para entendernos, ¿no? Entonces, fijaros que los montos son, pues, absolutamente brutales, ¿no? Las expectativas ahora se han corregido un poquito a la baja, pero no mucho. Fijaros que se hizo una previsión de 22 billones españoles o trillones ingleses de inversión global. Ahí podéis ver las áreas que yo creo que no aporta más. Solo quería daros una pincelada sobre el volumen de negocio de oil and gas. ¿Y por qué las previsiones, a pesar de que parece ser que todos los gurús económicos nos hablan de que podemos ir a otra crisis o mini recesión o algo así, por qué estas estimaciones no han cambiado mucho? Pues porque cuando hablamos de oil and gas, muchas veces tendemos a pensar solo en el petróleo, pero primero oil and gas tiene la segunda palabra, que es gas. Y el consumo de gas está en aumento cada vez más. Es una fuente de energía más limpia que la quema de hidrocarburos y entonces, bueno, pues por cuestiones medioambientales, pues se está implantando cada vez más. Aparte que ya sabéis que, bueno, pues al haber más demanda hay más producción, al haber más producción el cruce con las demandas encuentra un punto de equilibrio más bajo y en este momento, bueno, pues los precios de gas están a un nivel muy competitivo y eso hace pues que sea interesante, ¿no? La inversión en gas está siendo terrorífica. Pero además hay otra pata que se nos olvida, ¿verdad? Y es que uno de los usos más ineficientes que podemos hacer del petróleo es quemarlo como combustible. Del procesamiento del crudo se obtienen un montón de productos que en este momento algunos no se pueden producir de otra manera y los que sí resulta mucho más costoso.
Entonces, pues pensar en todo tipo de plásticos, pegamentos, asfaltos, productos para la industria química, como pueda ser el azufre, el plomo, hay cantidad de derivados que salen precisamente de cuando intentamos destilar el crudo para obtenerlo puro y poder meterlo en las torres de proceso ya para llegar a las distintas los distintos niveles de destilamiento para obtener pues, los distintos tipos de refino, pues hay una serie de productos bueno, pues que se consideran, en el refino se consideran como residuos, pero en la práctica pues son explotables en la industria química y de hecho se explotan y se venden. En una refinería no se tira casi nada. El proceso de refino ha llegado hasta que lo que antes antiguamente se llamaba el bottom of barrel, que es una especie de conglomerado de residuos que no valían para nada, bueno, pues gracias a los sistemas de procesamiento de coque se aprovecha absolutamente todo. Entonces, por eso, pues no ha variado mucho, ¿no? De hecho, las inversiones en la zona de Oriente Medio están siendo terribles y Estados Unidos, paradójicamente, pues la gente normalmente pensamos nada más en el fracking, ¿verdad? Que tiene tan mala fama, pero está remodelando muchas de sus refinerías para ser más eficiente, incluso pues haciendo instalaciones de gas en todo Estados Unidos, ¿no? Con lo cual es un mercado que tiene mucho futuro y en el que va a haber muchos contratos. Cuando hablamos del tamaño de los proyectos, pues para que os hagáis una idea, ¿no? Tanto en monto de inversión como en tiempo de ejecución. ¿A qué llamamos macroproyectos? Pues bueno, pues fijaros, una refinería completa, por daros una referencia, evidentemente depende de las unidades que tenga y de qué tipo de crudo vaya a procesar, porque no todos son iguales y dónde esté ubicado. Pero bueno, una refinería nueva, tipo promedio, podría rondar los 5.000 millones de dólares y con 32 meses para diseño y 42 meses para construcción. No suméis ese plazo, ¿verdad? Porque siempre hay un solape entre la fase de diseño y la fase de construcción. Pero pensar que es muy difícil pensar en entregar una refinería desde que empezamos el diseño hasta que se la damos al cliente en menos de 5 años. Y fijaros el monto, tremendo. Un proyecto algo más pequeño, por decir algo, pues fijaros, una unidad de crudo puede rondar los 500 millones de dólares con un plazo de diseño de 20 meses y unos 24 meses de construcción. Un tanque de GNL, pues fíjate, un proyecto, fíjate, pequeñito, entre comillas, ¿no? Hablamos de pues un tanque de 180.000 metros cúbicos, pues puede oscilar en el entorno de los 100 millones de dólares con 12 meses de diseño y 30 meses de construcción. Con lo cual, pues oye, el sector es gigantesco, el volumen de inversión futura es gigantesca, los proyectos que están en ejecución son gigantescos y entonces, bueno, pues ¿qué ocurre? Pues que imaginaros lo crítica que es la gestión de riesgos cuando hablamos de estos volúmenes de dinero, ¿no? Cualquier error en estimación, cualquier omisión en la identificación de los riesgos, pues nos puede llevar a cosas terroríficas, porque claro, si yo pierdo un 10% de un proyecto de 1.000.000, pues estamos hablando de 100.000, a lo mejor oye, me puede hacer un agujero muy importante en mi presupuesto, pero probablemente no me lleve a la ruina. Pero claro, cuando hablamos de un 10% de 5.000 millones, son palabras mayores y así pues puede llevar a la quiebra de la compañía nuestra, a la quiebra de muchas subcontratas, es decir, el análisis de riesgos en estos proyectos tiene que hacerse muy minuciosamente. Aquí os traigo otras cifras también en apoyo de lo que os estaba contando. Según un estudio de Ernst & Young sobre megaproyectos de oil and gas, el 64% de los proyectos tiene extracostes y el 73% retrasos. Y dices, madre mía, pues qué desastre. Pues sí, efectivamente, son proyectos. Recordar que las estimaciones, por mucho que estimemos, no dejan de ser nuestra mejor aproximación o nuestra mejor idea de lo que va a ser el proyecto, pero luego a la hora de ejecutarlos, pues oye, pues ocurren estas cosas, ¿no? Y yendo un poquito al detalle, pues bueno, aquí os traigo unas cifras por distintos tipos de proyectos dentro de
del sector, ¿no? Pues fíjate, proyectos con extracostes, pues bueno, pues como podéis ver, refino estaría en la parte baja, la parte de upstream serían los que más tienen. La parte de upstream llamamos a toda la parte de extracción, ¿vale? En cambio, con retrasos, pues fijaros, donde más tenemos pues es en la parte del LNG, es el gas natural licuado, ¿no? Entonces, pues bueno, pues diréis, ¿y por qué pasa esto? Pues pasa primero por la incertidumbre propia de las estimaciones, pero muchas veces estamos fallando en la gestión de los riesgos. La gestión de los riesgos, de un tiempo para acá, pues se ha puesto muy en boga y se implanta en todos los proyectos, pero hasta hace relativamente poco, y por favor entender relativamente, pues como 20 años, ¿verdad? No se hacía en serio, no es algo que existía, pero que la gente se lo tomaba pues como algo que hay que hacer, pero que no sirve para nada, porque en el fondo el contrato está cerrado y si el precio está fijo y el plazo es fijo, yo no puedo hacer nada, pues todo lo contrario, razón de más para que tú identifiques todos los riesgos y tengas de tempranamente un plan de acción para poder, oye, pues decidir qué haces si un riesgo de estos llega a ocurrir, ¿no? Todo esto, toda esta metodología de cómo identificarlos, cómo cualificarlos, cómo cuantificarlos, cómo definir un plan de acción, lo vamos a ver en el tercer webinar. De momento nada más quedaros con que la realidad es esta. Entonces, como podéis ver, tenemos un problema muy gordo y que hay que insistir en meter estas metodologías en todos los proyectos. Os decía al principio que íbamos un poco a identificar dónde estamos cuando hablamos de un proyecto llave en mano EPC. Existe una confusión de términos, lo decía en el webinar anterior y lo repito ahora, porque si perdemos la batalla del léxico, al final generamos más confusión de la que ya tienen estos proyectos per se. EPC hace referencia a Engineering, Procurement y Construction. Por lo tanto, un contrato no es EPC. Un contrato podrá ser lump sum turnkey, que es una característica de un contrato. Es decir, el contrato es llave en mano. EPC es el alcance. El alcance es la ingeniería, las compras y la construcción. Como hemos dicho antes, todos los contratos llave en mano cubren todas las fases del proyecto, con lo cual, si miramos desde el contrato hacia el alcance, podemos decir categóricamente que todos los contratos llave en mano son EPC. Pero si lo miramos desde el prisma del alcance, no es cierto que todos los contratos EPC sean llave en mano. Un contrato EPC, pues yo puedo contratar la ingeniería en reembolsable a una empresa, luego puedo decidir hacer yo las compras y subcontratar la construcción, pues como veíamos antes, a precios unitarios, por ejemplo. Es decir, EPC siempre es el alcance y el STK es el tipo de contrato. Fijaros que lo que estamos hablando ahora mismo nos entra en este cuadrado hablando ahora mismo me refiero a la gestión de riesgos, nos entra en eso que está ahí recuadrado como el área desde la ingeniería de detalle hasta el comisionado y puesta en marcha. Pero desde el punto de vista del cliente, pues previamente habrá unas fases conceptuales, unos estudios de viabilidad, un FEED, que es el acrónimo de Front-End Engineering Design, que es donde se hace la estimación de costes y de plazo para luego ir lo que es al contrato llave en mano del EPC. Cuando el contratista principal termina y entrega la refinería o la unidad al cliente, pues el cliente todavía dentro de su proyecto tiene la parte de mantenimiento y de operación, con lo cual lo marco ahí porque según estemos en el lado cliente o en el lado contratista, pues hay que saber dónde estamos, ¿vale? Para clarificar, en estos webinars nos estamos posicionando un poco en la mentalidad de contratista, ¿no? Y por eso nos estamos fijando ahí en esa parte, en ese cuadrado que es donde se enmarca los contratos llave en mano de Oil and Gas. El otro día veíamos las características de los contratos llave en mano y cuando vamos a Oil and Gas, pues tiene algunas particularidades, ¿no?, que vamos a ir repasando. Evidentemente, la primera es que la responsabilidad es única. Es única, ¿por qué? Como os decía el otro día y os repasaba al principio, aquí solamente hay dos agentes, el cliente y el contratista. Con independencia de que el contratista pueda hacer subcontrataciones, que normalmente de hecho se hacen, pues por ejemplo, el contratista compra, el contratista va a comprar materiales que va a instalar, ahí hay un contrato, ¿no?
El contratista puede decidir subcontratar algunos trabajos específicos, como pueda ser, pues, por ejemplo, el contraincendios. ¿Por qué? Pues porque al ser una cosa más pequeñita, a lo mejor el contratista principal pues no es competitivo en un alcance tan pequeño y decide subcontratarlo, ¿no? Otra subcontrata típica es la pintura. El contratista principal no suele ser eficiente, ya te digo, en estas cosas por temas de economías de escala, ¿no? Entonces, la subcontratación es mucha, incluso en los proyectos muy grandes es frecuente que a su vez cada subcontrata tenga subcontrataciones, ¿no? Normalmente los contratos definen el nivel de peldaños en estas subcontrataciones que puede haber, ¿no? Y suele haber un máximo. Suele oscilar entre 3 y 4. Algunos clientes son más restrictivos y lo dejan en 2, pero siempre suele estar definido en el contrato. Pero en cualquier caso, la responsabilidad frente al cliente siempre es del contratista principal. Podemos subcontratar alcances, pero nunca responsabilidad. Esto es lo mismo que cuando hablamos de liderazgo y hablamos de delegar acciones, ¿no? Pues yo puedo delegar el trabajo, pero nunca delego la responsabilidad. Pues con los contratos estos ocurre lo mismo. La responsabilidad frente al cliente siempre es del que ha firmado el contrato con él. Otra característica, pues en este caso común, el precio cerrado. Ya sabéis, el contrato se fija, se firma y salvo que haya un cambio de alcance, el precio no cambia. El cambio de alcance pues puede ser positivo y negativo. Los contratos pueden crecer al alza o pueden crecer a la baja si nos hacen un descoping, que se llama, ¿no? Que es, pues te quito esto de tu alcance porque he decidido hacerlo yo mismo o por cualquier otra razón, ¿no? El cliente puede decidirlo y normalmente está reflejado en el contrato cómo se hace esto. El precio cerrado, pues oye, aunque está cerrado, también puede tener fases intermedias y tener, pues digamos, pues una parte del precio cerrado a una fase del proyecto, por ejemplo, la ingeniería o por las compras o por la construcción, pero el precio total siempre va a estar cerrado, con independencia de que el contrato pueda definir una serie de bonificaciones y penalidades ligadas a la consecución de unos determinados KPIs que el cliente nos indique. En el sector de oil and gas, fijaros, a pesar de la peligrosidad implícita por el tipo de obra que es y por el tipo de productos que se producen, son las obras en las que es más seguro trabajar. Es mucho más peligroso estar construyendo un edificio para viviendas que una refinería. Y es porque estos clientes, por cuestiones, primero, pues de convencimiento personal, ¿no? Pero segundo, por cuestiones de imagen, precisamente ligadas a esa mala imagen pública que tiene este sector, están muy concienciados de la necesidad de tener unas estadísticas de seguridad muy buenas y normalmente hay unas bonificaciones bastante sustanciales sujetas a conseguir, pues oye, que no hayamos tenido más de tantos accidentes por hora trabajada, etcétera, etcétera. Hay una serie de KPIs que se definen. Y también hay penalidades. Penalidades normalmente van ligadas también a temas de seguridad, a temas de calidad y a temas de plazo, ¿no? Pero esto no significa que el precio no esté cerrado, significa que además del precio o por encima del precio, pues existen estos incentivos o penalidades. Como os decía, pues hay una fecha de terminación fija, ¿no? Que igualmente puede estar sujeta a un cronograma y tener unos hitos intermedios. Puede haber penalidades sujetas pues a la adjudicación del equipo principal en tal fecha, a la adjudicación del contrato mecánico en tal esta otra fecha. Bueno, pues hay unas veces hay una única fecha, otras unas fechas intermedias, pero en cualquier caso la ventana total de ejecución del proyecto está determinada y siempre va a haber penalidades ligadas a esta fecha. A veces puede haber incentivos para conseguir su adelanto, porque pensar que cuanto antes entre la instalación en producción, el cliente antes se empieza a vender y antes recupera su inversión. Pero en cualquier caso siempre va a haber penalidades ligadas a la fecha de terminación. Otra característica, pues como os decía al principio, los costes son absolutamente tremendos. Con esas inversiones que habéis visto, pues imaginaros los costes que hay aquí. Los materiales son tremendos, las compras son muy altas, los subcontratos son muy caros y además de tener unos costes muy altos, los márgenes son tremendamente estrechos. Varias publicaciones del sector, pues como el Oil and Gas Processing o cualquiera de estas, que son, pues oye, referencias
para todos los profesionales de este gremio, pues ahí publican anualmente una serie de tablas en las que por EPCista principal pues te dan su volumen de negocio, su EBITDA y la verdad es que resulta absolutamente asombroso ver que el margen medio en este tipo de proyectos oscila en torno al 4 o 5%. En algunos casos baja incluso hasta el 3% y casi nunca, prácticamente nunca está por encima del 10%. Hablamos de proyectos llave en mano. Es cierto que cuando dentro del sector oil and gas, en otro tipo de proyectos, por ejemplo, los que son solo de ingenierías por horas, pues puede llegar el EBITDA en torno al 18 o 20%, pero cuando hablamos de llave en mano, se sitúa en torno al 4 o 5%. Entonces, claro, tener en cuenta una cosa, fijaros que hablábamos antes de una duración media, pues para una refinería completa de 5 años, pues ¿qué ocurre? Que muchas veces dices, bueno, ¿y cómo casa esto con la depreciación por el coste de la vida, por el IPC? Pues bueno, pues ahí entran en funcionamiento otra serie de manejos financieros. Siempre hay un down payment y digamos que por fuera del proyecto, pues estas empresas manejan pues ese cash flow positivo que tienen al principio para intentar, pues oye, minimizar estas cosas. También a veces, pues oye, se juega con estimaciones de cambio. No es recomendable porque si el negocio principal es la construcción y empiezas a especular, puedes llevarte un susto. Pero bueno, todas estas cosas os lo comento para que os suene, pero se manejan desde fuera del proyecto, ¿verdad? Entonces, quedaros con que los márgenes son muy estrechos. Todas estas cosas insisto mucho en ellas porque cuando veamos los riesgos va a ir todo ligado a esto, ¿verdad? Me imagino si los márgenes son muy estrechos, pues tenemos que pensar qué vamos a hacer si tenemos sobrecostes, ¿no? Otra característica de estos contratos es que existen unas restricciones ligadas a especificaciones relacionadas con el diseño, la operación y el producto. Estas especificaciones técnicas definen o establecen una serie de procedimientos para el diseño, establecen cómo vamos a operar la planta y establecen también las características del producto que vamos a hacer. Es decir, no solo yo quiero que esta refinería me dé tantos barriles al día, sino que quiero que me lo dé de este producto con estas determinadas características y además quiero que a la hora de diseñar la instalación pues cumplas con esto porque es la normativa en mi país o es mi preferencia como el cliente o cualquier cosa. Siempre vamos a tener unas especificaciones del cliente que nos van a marcar cómo tenemos que hacerlo. Y además lo conocemos desde fase de oferta, con lo cual no hay excusa. Tenemos que, a la hora de estimar, tenemos que pensar en estas cosas, pero siempre van a estar recogidas en el contrato y normalmente hay unas penalidades tremendas si no conseguimos cumplir con las especificaciones, sobre todo especialmente las de operación y producto. Como no cumplamos el volumen que tenemos que generar y con las características de producto que quiere el cliente, tenemos unas penalidades tremendas. Va a haber una garantía de ejecución que hace referencia pues, al plazo y a la manera en que lo vamos a ejecutar. Va a haber también una garantía de plant performance que está dedicada a lo que os hablaba antes, no a garantizar bajo penalidad que la planta que producimos pues va a dar el volumen de producción y con las características del producto que hablábamos. Aquí esta garantía de plant performance puede tener dos vertientes. Una, el corregirlo, y eso pues significa retrabajo y unos costes tremendos, y otra pues directamente unas penalidades tremendas, ¿no? Los contratos también definirán pues, otra serie de cláusulas pues, relativos a la definición de qué consideramos fuerza mayor, cuáles pueden ser las causas de terminación anticipada. ¿Os acordáis antes cuando os hablaba del descoping? El cliente pues, puede decidir, bueno, pues esto te lo quito y se lo adjudico a este otro. Bueno, pues ahí estará definido por qué. Y pues muchas veces es a la voluntad del cliente, pero otras veces, bueno, pues se define qué criterios o qué circunstancias tienen que darse para que el cliente tenga derecho a hacer esto. Y una característica en la que vamos a incidir un poco más en detalle de los contratos llave en mano EPC del sector oil and gas es la complejidad. Y por complejidad no me refiero a que sean difíciles, me refiero al término complexity en inglés, que tiene otra serie de atributos
no relacionados con la dificultad. Por complejidad nos referimos a una serie de características que podemos ver como podéis ver aquí. Primero, complejidad en detalle. Aquí nos vamos a encontrar con un número tremendo de variables y de relaciones entre ellas. Vamos a tener muchas disciplinas, procesos, civil, tuberías, electricidad e instrumentación, comisionado, seguridad, calidad, muchísimas de ellas. Van a tener que dar unas de ellas inputs a las otras para que a su vez hagan su propia ingeniería. Además puede haber subcontrataciones, como veíamos, con lo cual ¿a qué nos referimos con todas estas interfaces? Pues ya lo sabéis. Por ejemplo, el departamento mecánico tendrá que dar unas cargas al departamento civil para que éste diseñe sus cimentaciones y el departamento de piping tendrá que dar unas cargas de estrés al departamento de mecánica para que lo tenga en cuenta al definir los equipos. Con lo cual, al final, resulta que hay una maraña de interfaces que es muy difícil manejar y se manejan pues como un ovillo, ¿no? En densidad. Si quisiéramos asimilarlo a una tela de araña, pues aquí tendríamos hilos en todas las direcciones y a todos los niveles. Y claro, manejar esto es verdaderamente complejo porque todos van a empujar a resolver lo suyo con sus prioridades y, bueno, pues muy complicado, muy complicado. Otra característica de esta complejidad a la que nos referimos en el término de complexity es la ambigüedad. En muchas ocasiones los actores no tienen una conciencia plena sobre las circunstancias, causas y eventos de cualquier acción. ¿A qué me refiero con esto? Pues muchas veces, pues por ejemplo, una disciplina o un subcontrato no es consciente de lo que él haga afecta a otras disciplinas. Si estamos en la fase de diseño, es muy típico que al haber retroalimentación aguas arriba de determinadas informaciones, pues se exija retrabajo en cosas que ya estaban hechas. Por concretar un poco, imaginaros que estamos al principio del proyecto y tenemos que definir pues el plot plan, ¿vale? El plot plan es el plano de implantación general de toda la refinería. Pues cuando esto se hace, no tenemos información de los equipos. Sabemos qué equipos va a haber, ¿no? Porque habrá un FIZ hecho y ahí estarán definidos, pero hay muchos que no están definidos. La parte civil no está hecha, la parte de tuberías no está hecha, con lo cual, pues oye, en función de una serie de buenas prácticas de ingeniería y de know-how de la gente que participa, pues se hace la disposición de los equipos. Pero luego hay que ir concretando. Y luego resulta que cuando el de ingeniería mecánica define un equipo, pues resulta que le dan las cargas y las dimensiones a de civil para que haga la cimentación. El de civil tiene a su vez una serie de informaciones, no solo del equipo, sino de las cosas que hay por debajo de la cimentación, como pueda ser cables enterrados o redes de drenajes, cualquier cosa, con lo cual pues resulta que tiene que mover la cimentación y pues los ejes o las coordenadas de esta cimentación se mueven en el plot plan, con lo cual tenemos que ir al plot plan y volver a corregirlo. Entonces, fijaros que siempre hay, imaginaros unos bucles, ¿verdad? Pues no vamos a ir avanzando en línea recta, vamos a ir avanzando como en un bucle, siempre pues, con dos pasitos para adelante, uno para atrás, porque siempre va a haber cosas que van a estar asumidas o preliminares y que va a haber que confirmar. Otra característica, pues la incertidumbre. Muchas veces nos vamos a encontrar con que vamos a tener que tomar acciones cuyas consecuencias pues no vamos a ser capaces de evaluar en su justa medida, precisamente por todo lo anterior, por la maraña de relaciones. Es decir, ante la toma de una decisión, pues si hacer esto primero o esto otro, o comprar esta cosa en lugar de esta otra, pues muchas veces, digamos que en la primera línea de influencia sí podemos estimar las consecuencias, pero a lo mejor a 4 o 5 niveles pues ya se nos escapa, ¿no? Y dices, bueno, pues ahí está el equipo de gestión, efectivamente, pero el detalle y la ambigüedad es tan grande
que la incertidumbre sobre las consecuencias de las acciones, pues perdón, sobre la evaluación de las acciones es difícil. La impredictibilidad aquí hace referencia a lo que va a pasar, la incertidumbre un poco más a la evaluación de las acciones, ¿no? La impredictibilidad, pues oye, aquí no solo sobre las acciones que hemos tomado para ver qué efecto va a producir, sino sobre eventos que nos pueden venir sobrevenidos y que no habíamos sido capaces de prevenir, ¿no? Esto tiene mucha relación con la siguiente característica, que es la rapidez y la inmediatez de los cambios. Aquí muchos cambios van a venir sobrevenidos ya, es decir, no nos avisa. De repente vamos avanzando en el diseño, descubrimos algo y ahí se produce un cambio. Hay una dinámica en todos los procesos muy viva y es complicado de manejar. Todas estas características que hemos visto hasta ahora son manejadas por distintos actores, ¿no? Lo que llamamos los stakeholders, ¿no? Y cada uno a su vez, a esto nos referimos con la estructura social. Cada uno a su vez va a tener, pues oye, sus diferentes objetivos, sus diferentes condicionantes. Pues ya no me refiero solo a un departamento nuestro como contratista, que tendrá sus prisas en producir los entregables cuando dice el programa, sino que además tendrás un budget limitado de horas para hacer su trabajo. Sino también, pues oye, cuando compramos, el comprador pues tiene... no solo nos vende a nosotros, nos vende a otras empresas, con lo cual él tiene que gestionar su producción, sus prioridades pueden no coincidir con las nuestras. Lo mismo cuando subcontratamos, el subcontratista va a tener pues unos objetivos de margen de beneficio y pues siempre va a estar buscando más su interés que el nuestro. Y toda esta estructura social pues hay que manejarla pues oye, pues de una manera eficaz, eficiente, pero sobre todo con mucha mano izquierda, ¿no? Aquí la labor del equipo de gestión es importantísima. Todas estas interrelaciones que decimos en el último punto, relacionadas con la estructura social, pues oye, hay que tener la habilidad de buscar siempre el entendimiento win-win, ¿no? Entonces, fijaros, claro, a todo esto es a lo que hace referencia el término complejidad en Oil and Gas. Es decir, nos encontramos que al hacer un proyecto vamos a descubrir muchas cosas sobre el camino y tenemos que resolverlas. Precisamente por todo esto, no olvidéis nunca de qué estamos hablando. Estamos hablando de gestión de riesgos. Cuando hagamos toda la identificación de riesgos, pues todas estas cosas van a estar ahí implícitas de alguna manera y tenemos que intentar identificar dónde vamos a encontrar cada una de estas cosas para poder pues decidir unos planes de acción, ¿no? En general, por todo lo anterior, yo siempre digo que los proyectos de Oil and Gas no los ejecutamos de arriba a abajo o de norte a sur o de izquierda a derecha, ¿no? Van a ir creciendo siempre en densidad. Yo tuve hace tiempo un director de proyecto que me dijo una frase que la he hecho mía, ¿no? Y es que el diseño son sucesivas aproximaciones a lo que queremos construir. Y esto hace referencia a todas las reiteraciones de las que os hablaba antes, al ir avanzando en bucles hacia atrás, ¿verdad? Porque vamos a tener muchas cosas que van a tener mucho redo a lo largo del proyecto. Y no porque estén mal, están bien cuando las hemos lanzado, pero la siguiente disciplina que está aguas abajo, cuando hace su diseño basado en lo nuestro, va a dar un output que va a afectar a lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta para entender que muchas veces rehacemos el trabajo no porque esté mal, sino porque en este entorno, en este tipo de proyectos, pues avanzamos siempre en densidad. Por último, me gustaría introduciros, como os decía al principio de este webinar, a un concepto que se está utilizando mucho últimamente en las escuelas de negocios, que es los entornos VUCA. Como casi todas las cosas de management, el concepto VUCA surgió en el ejército de los Estados Unidos. Yo siempre digo que el ejército de los Estados Unidos es la empresa con mejor management del mundo, en todas sus áreas, tanto en plazos como en riesgos, como en coste y en calidad, en todo.
funcionan más allá de los componentes éticos, ¿no?, que puedan tener o humanos, pero como empresa están muy por delante de cualquier otra empresa. Casi todos los conceptos de management que utilizamos empezaron en los Estados Unidos, en el ejército de los Estados Unidos, tanto los entornos VUCA como, por ejemplo, pues el propio sistema de gestión por el valor ganado. Esto surgió por primera vez en el ejército de los Estados Unidos. Entonces van siempre muy por delante en estas cosas. Cuando empezaron a poner en marcha los planes para gestión de los entornos VUCA, pues se referían sobre todo a entornos bélicos, ¿no? Pero podemos también aplicarlos a la gestión, ¿no? Los entornos, el VUCA es el acrónimo inglés de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad en sus palabras inglesas, ¿no?, como podéis ver ahí. Y tienen mucha similitud con los entornos en los que se desarrollan los proyectos llave en mano de oil and gas. Cuando hablamos de volatilidad, nos referimos sobre todo a lo que os decía antes, la dinámica de los cambios que se producen a enorme velocidad, muchas veces sin previo aviso, a toda la interconexión entre todas las partes y variables que hablábamos, y sobre todo a la falta de control sobre las causas o los orígenes y el impacto de las cosas que pueden ocurrir, ¿no? ¿Cómo combatimos esto? Pues con una visión muy clara, ¿no? Tenemos que tener metodologías muy ágiles para trabajar en un entorno en continuo cambio. Recordar, los proyectos de oil and gas avanzan en densidad, el cambio es continuo, con lo cual la adaptación tiene que ser absolutamente continua, rápida y lo más eficaz y eficiente posible. La incertidumbre hace referencia pues a las situaciones imprevistas que nos podemos encontrar, cosas inesperadas, impredecibles, y además, sobre todo, a que no sabemos cuándo vamos a poder arreglarlo. Muchas veces nos viene un problema, lo tenemos encima de la mesa, sabemos que tiene un impacto, pero lo primero que tenemos que hacer es planificar qué hacemos con ello y luego ya implementar las medidas. En management no podemos actuar a ciegas, ¿verdad? Todo tiene que estar planificado, todo tiene que estar cuantificado. Entonces, nos ocurre este cambio que ha sido impredecible. Pues oye, fíjate primero que si lo evaluamos, lo planificamos y vemos cómo implementarlo, y luego hacemos el monitoreo de si las acciones que hemos implementado pues han dado el fruto que queríamos o no. Entonces, pues claro, pues ¿cómo podemos manejarlo esto? Pues primero analizando con todo el equipo la situación, entendiendo cuál es la situación realmente, porque si hacemos un mal diagnóstico, el tratamiento que pongamos va a ser malo. Es decir, hay que pararse y ver lo que ha pasado y tener una comunicación muy fluida entre todo el equipo de gestión para ver qué es lo que está pasando. La complejidad pues alude a todo lo, ya lo hemos visto antes ahí, ¿no? Aquí lo vuelvo a repetir un poco dentro del entorno del VUCA, ¿no? Son todos los problemas y conflictos que hay que resolver entre todas las partes, las relaciones muchas veces. Aquí no nos referimos a relaciones personales, nos referimos a interrelaciones entre unas variables y otras, pues no están del todo claro. Volvemos a lo de siempre. Ocurre una cosa y podemos ver la causa inmediata, pero a su vez la causa de la causa se nos puede escapar en los niveles de detalle, ¿no? Y los efectos lo mismo. Siempre pensar en el ajedrez. Podemos anticiparnos 1, 2, 3, 4 jugadas, pero solo los grandes maestros son capaces de ver las jugadas a 100, 200 o a 1000. Pues en estos proyectos ocurre lo mismo, ¿no? Tanto las causas como los efectos vienen en distintos peldaños, en distintos niveles, y oye, pues con entrenamiento podemos ver 2, 3, 4 niveles, pero siempre va a haber cosas que se nos escapen, ¿no? Con lo cual, pues oye, como digo, ahí es imposible conocer lo desconocido. Entonces hay que intentar tener siempre, para manejar esto, mucha claridad, intentar ser transparentes y pensar que cuando estamos en un entorno de caos, en un proceso complejo, solamente la transparencia y la claridad y todo compartido es lo que puede permitir buscar un poco de luz. Por último, la ambigüedad, pues muchas veces tiene que ver con la ambigüedad, perdón, con la falta de claridad sobre los significados.
pues muchas veces en el contrato pues puede haber cosas que no estén perfectamente claras. En las especificaciones que os decía antes, tanto para la ejecución como sobre la operación y el producto, pues pueden no estar claras. Es decir, siempre, por mucho que intentemos definir todo, va a haber cosas que queden en el aire y eso pues genera ambigüedad a la hora de interpretarlo. Volvemos a lo mismo. Va a haber eventos conocidos cuyas implicaciones a 2 o 3 niveles se nos escapen. A veces ocurre todo lo contrario, que nos hemos preparado para el cambio y el cambio no llega a producirse, con lo cual estamos ahí esperándolo y bueno, pues no sabemos qué hacer con las medidas. Todo esto pues puede tener relaciones con las contingencias, ¿no? ¿Qué hacemos con estas contingencias? ¿Las liberamos? ¿No las liberamos? Todo esto, bueno, pues aquí volvemos a tener una agilidad en el manejo de la información, mucha comunicación en todos los niveles de la empresa, a nivel de management, pero también entre todos los departamentos implicados para intentar buscar pues, una solución a los problemas según se van presentando, ¿no? Siempre quedaros, no me canso de insistir, crecemos en densidad con reiteraciones, no construimos nunca de norte a sur, siempre en densidad, siempre vamos a ir avanzando hacia el final. Me gustaría, por último, haceros una categorización del tipo de impacto que podemos tener, ¿no? Cuando tenemos pérdidas moderadas, pues suele darse dentro el impacto suele quedarse circunscrito dentro del proyecto. Esto, como veis aquí, he representado en esta gráfica pues la frecuencia y el impacto en coste, ¿no? Las pérdidas moderadas pues son muy generales. Acordaos que os decía antes que el 63% de los proyectos pues tienen extracostes, ¿no? O sea, es una cosa que se da con muchísima frecuencia, ¿no? Pero son pérdidas pequeñas que suelen quedar circunscritas la mayoría dentro del ámbito del proyecto, ¿no? Luego hay una frecuencia más baja, ya que las pérdidas pues, pueden tener, o los impactos, las consecuencias de estos extracostes o de estos riesgos, pues pueden tener ya impacto en la línea de negocio. Sabéis que estas empresas tan grandes pues suelen tener pues una línea de energía, otra de oil and gas, otra de renovables, otra de infraestructuras. Bueno, pues dentro del programa o del portfolio de oil and gas, pues si las pérdidas son grandes en un proyecto, pues ya el impacto puede afectar a la línea completa, ¿no? Y luego pues hay casos en que ya pues las pérdidas son catastróficas y pueden afectar a toda la compañía, ¿no? Recordar cuando os hablaba de que el margen en estos proyectos pues es muy estrecho, bueno, pues si nos equivocamos pues podemos tener un susto verdaderamente grande. Y por último, pues concluyendo todo esto hacia lo que vamos a tratar en el próximo webinar del miércoles que viene sobre la gestión de los riesgos, pues cómo se traduce todo, cómo enlaza todo esto con el tema de los riesgos. Pues porque todo esto constituyen fuentes de riesgo. A la hora de nosotros analizar e identificar los riesgos, todo lo que os he contado antes son fuentes de riesgo. Unos pues relacionados con el diseño y con la ingeniería, otros relacionados con las compras, otros relacionados con la construcción, otros pues serán riesgos relacionados con temas financieros. Además de todo eso, pues tendremos riesgos pues geográficos y políticos. También tendremos riesgos inherentes al propio contrato y también pues riesgos asociados con el equipo de gestión del proyecto. A partir de esto es como enlazaremos en el tercer webinar con la metodología del PMI. Ya hemos visto en el primer webinar las características de los proyectos llave en mano. En este segundo os he dado unas pinceladas sobre la complejidad de los proyectos de oil and gas y de cómo las características de un proyecto llave en mano general se concretan en uno para oil and gas. Hemos visto estas fuentes de riesgo, no entro en detalle porque esto lo vamos a ver en el siguiente webinar, ¿no? Y sobre todo, todas estas fuentes de riesgo vais a ver cómo las tratamos en el caso práctico que expondremos el 6 de noviembre, el 13 de noviembre en el cuarto webinar, en el caso práctico. Este cuarto webinar, por favor, tener en cuenta que no os lo he dicho, por cosas de agenda a lo mejor lo movemos un día antes o un día después, con lo cual
pues mirar en la página de ALDE, ya se anunciará previamente. Y por último, pues antes de pasar a la fase de preguntas, que no hay mucho tiempo, pues la verdad es que me apasiono hablando y siempre me como el tiempo para las preguntas. Nada más deciros que cualquiera de estos webinars, si alguno de vosotros tiene la certificación PMP, puede reclamar una PDU por atender este webinar, que estaría marcada dentro de la parte de PDUs técnicas, ¿vale? A partir de aquí, pues oye, nada más daros las gracias por vuestra atención y si alguno pues tiene alguna inquietud o alguna pregunta, pues abrimos 5 minutitos para contestar algunas preguntas. Vale, tengo aquí ya abierto el panel de las preguntas. La verdad es que veo que hay aquí un montón de interacciones, la mayoría, mira, todas estas primeras, lo hemos escuchado muy bien, perfecto, me alegro mucho. Dice Fernando Ley, estoy de acuerdo que el control de riesgos en llaves en mano minimiza los retrasos y extracostes, pero aunque no sea objeto de este webinar, entiendo que hay una serie de, perdón, a ver, que procedan de, perdón, entiendo que hay una serie de los posibles retrasos y extracostes que vengan por culpa de una mala estimación en la fase de oferta. Por supuesto, es que la mala estimación en la fase de oferta, vamos a ver, por definición una estimación no puede ser ni buena ni mala, una estimación es una estimación no se debe cumplir nunca. Precisamente para eso tenemos las reservas y las contingencias, porque la estimación no es más que nuestra mejor adivinación o bola de cristal, ¿no? Entonces, bueno, pues en sí misma la estimación, claro que es una fuente de riesgos también. Joaquín Reyes, a ver, nos dice Joaquín, hay un compromiso entre la previsión a múltiples escenarios y el costo de dicha previsión. ¿Hay algún mecanismo de optimización para considerar estos múltiples escenarios en Buca? Hombre, no hay... El Buca en sí lo que te define es el entorno. Donde tú lo manejes tiene que ser en los planes de acción que tú definas precisamente cuando identifiques todos estos riesgos. Buca hace referencia al entorno en que nos manejamos, no te da las soluciones. Las soluciones las defines tú en los planes de acción. Abraham Humberto Cruz Martínez dice, a ver, el hecho que el sector avance de manera muy volátil quiere decir que le aparezcan riesgos permanentemente. Por supuesto, este hecho induciría a que las compañías deberían tener un departamento de gestión de riesgos. Totalmente de acuerdo contigo. En mi caso, él comparte su experiencia. En mi caso, en Colombia, veo que son pocas. ¿En tu conocimiento esto es típico en el sector o sería un mal hábito no tenerlo? Más que mal hábito, es una actitud, Abraham, sinceramente es una actitud casi suicida, porque no por no tenerlo los riesgos dejan de existir. El no tenerlo es como la avestruz, que mete la cabeza ahí en el suelo y no quiere saber nada, pero no tenerlo es tremendo. Muchas veces empresas con poca experiencia pues suelen pensar que si no lo hago me lo ahorro, ¿no? Un poco lo que os decía al principio. Infravaloramos la utilidad que tiene, infravaloramos la necesidad de hacerlo y de tener anticipadamente previstos todos los planes de acción. Y luego, pues claro, viene lo que viene y nos llevamos el susto. De hecho, la gestión de riesgos, ya lo vais a ver en el próximo webinar, no solo se hace al principio del contrato. La gestión de riesgos debe hacerse también en fase de oferta, se hace cuando se implanta el contrato y se hace a lo largo de toda la vida del contrato. Periódicamente tendremos talleres de revisión en los que, bueno, pues veremos si el riesgo ya ha dejado de existir, en cuyo caso, pues podremos liberar las reservas o contingencias que ya hemos establecido para ello, o si sigue, o incluso si sigue pero con menor probabilidad de impacto o menores consecuencias. Es decir, el monitoreo de los riesgos es permanente y continuo y de hecho a lo largo de la vida del contrato pues nos vamos a encontrar con que van apareciendo riesgos nuevos que no habíamos previsto, bien porque no lo fallamos en su identificación primera o porque antes no se daban las circunstancias para que existiera ese riesgo. Recordar el tema de la complejidad y del crecer o avanzar en densidad. Van a surgir siempre cosas nuevas y los riesgos pues también van a ser nuevos. Dice Boris Rolando Barboza Reyes. ¿Podríamos indicar que una mala acción de flujo de caja alteraría el proyecto? Una mala acción de flujo de caja. Bueno, esto más que con los riesgos, que también tiene cierta relación, tiene
yo lo relacionaría también con el manejo financiero. Aquí no sé exactamente a qué te refieres. Tener en cuenta que en este tipo de proyectos tan grandes puede darse la circunstancia de que el contratista financie al cliente. A veces la inversión es tan grande y el contratista tan poderoso o el consorcio contratista tan poderoso que puede haber, yo lo he visto, ¿no? Y de hecho participo en ellos. Hay contratos en los que el contratista financia todo el proyecto y luego explota la utilidad, la facilidad, es decir, la instalación durante X años para recuperar la inversión. Pero esto no suele ser lo habitual. Lo habitual es que el cliente te dé un down payment, un pago anticipado, frente a la presentación de, por supuesto, unos avales, ¿no?, que lo cubran, para que tú puedas empezar a trabajar. Con estos márgenes tan estrechos que os decía, el manejo del flujo de caja es crítico, porque si no somos capaces de tener un cash flow positivo, pues el impacto de los costes de financiación pueden comerse ese margen tan estrecho, con lo cual no es que alteraría el proyecto, es que alteraría absolutamente todo, el resultado, la estrategia e incluso puede afectar hasta los planes de la compañía al respecto. Juan Ladera nos dice, excelente webinar, el anterior y este concepto buca me recuerda todo el tema de desafíos adaptativos. Efectivamente, es que acordaos cuando os hablaba de la dinámica de los cambios en este tipo de proyectos. La adaptación tiene que ser permanente y además tenemos que ser receptivos a ello. Esto no significa, por favor, no entendamos que vamos a trabajar en el caos, no. Tenemos que tener un plan de ejecución del proyecto y dentro de este plan de ejecución del proyecto vamos a tener procedimentado qué hacer en cada caso. Sabéis que el plan para la edición del proyecto, donde se establecen los distintos planes para cada área de gestión, debemos implementarlos en cada proyecto. Y ahí vamos a tener lo que vamos a hacer para la gestión del alcance, de los costes, del cronograma, de la calidad, de los recursos. Todo va a estar ahí, que además hay que tenerlo también adaptado a las políticas corporativas de la compañía nuestra y a las necesidades del cliente, con lo cual todo esto va a estar ahí. A lo que se refiere la dinámica del cambio y la adaptabilidad del cambio es que seamos capaces de ser flexibles en las acciones que vamos a tomar, siempre dentro de los procedimientos, pero entendamos que esto va a ocurrir y a veces, pues oye, los procedimientos están para seguirlos, pero también deben ser una fuente de conocimiento que se enriquece, por supuesto, con las lecciones aprendidas a los cierres de cada proyecto, pero también puede darse la circunstancia que tengamos que adaptar algún procedimiento a lo largo de la vida del proyecto. Pregunta José Luis Soler, ¿cómo podemos definir un turno buca para un proyecto con la situación actual de Venezuela? Pues bueno, pues yo creo que, pues fíjate, el tema de la volatility, uncertainty, complexity y ambiguity, pues oye, se definió, como os decía antes, precisamente para entornos inestables en los que participaba el ejército de los Estados Unidos. La circunstancia, pues no solo de Venezuela, sino también de otros muchos países, pues oye, no solo por las circunstancias políticas, sino también pensar que hay otros condicionantes como las nuevas legislaciones relativas al medio ambiente o otras circunstancias relativas con tormentas monetarias o esto, bueno, pues en Venezuela no hay, pero en países como Irak o Siria, pues imaginaros el entorno ya no solo bélico, sino de incertidumbre, porque hay un montón de actores pues que van a estar deseando poner una bomba en nuestra refinería. Entonces, bueno, pues claro, es tremendo y todo esto estará de alguna manera recogido en la identificación de los riesgos que hemos hecho antes de proceder a todo el proceso de cualificarlos y cuantificarlos y hacer el plan de acción. Vamos a hacer una última pregunta porque ya estamos fuera de plazo. Comenta Alfredo Benavides Castillejo, la gran mayoría de los proyectos Oil and Gas EPC resultan hasta 3 veces superiores a lo presupuestado. ¿Cómo minimizar ese riesgo y el manejo de comunicaciones representa ahora el 30% de los costos, sobre todo en Latinoamérica? Pues mira, no tengo estadísticas
os he mostrado antes unas estadísticas por subsector, ¿verdad? Para LNG, para refino, para upstream. No lo tengo por áreas geográficas. Yo sé que la media, según este estudio de Ernst & Young, oscila en torno al 63%. Aquí también es cierto que, y esto puede ser otra fuente de riesgo, ¿no? Ya os adelanto, que también muchas veces, aquí nos salimos un poco del tema, ¿vale? Pero lo relaciono como un riesgo a identificar, ¿no? Cuando hablamos de los riesgos inherentes a la gestión propia del proyecto, ¿no? Que también es una fuente de riesgo. Un mal management, por supuesto que es una fuente de riesgo. Y una de las cosas que se suele manejar mal es también la gestión del cambio. Muchas veces no estamos atentos al cambio y se produce lo que en management llamamos el gold padding, ¿no? Es decir, el barnizar de oro, sería una traducción literal. ¿A qué se refiere eso? Pues a que el cliente me está comprando un Opel Corsa y yo le estoy entregando un Mercedes clase A. Nosotros tenemos que estar muy atentos a que el cliente no siempre tiene razón. Eso es una cosa que si usa mucho el cliente siempre tiene razón. No, el cliente siempre tiene razón dentro del contrato. Y si el cliente tiene una cosa que no está dentro del contrato, será un cambio al contrato y será susceptible de valoración, negociación y aprobación. Muchas veces yo me he encontrado con que no gestionamos bien el cambio y damos, pues oye, muchas satisfacciones al cliente que no están recogidas en el contrato. Aquí entra otra vez en acción todo lo que os decía antes de incertidumbre, de ambigüedad, todas estas cosas, de falta de claridad, pero hay que estar muy alertas y el cambio al contrato pues hay que manejarlo. Podría ser, por supuesto, pues otra área a tener en cuenta en el análisis de riesgos, ¿no? Si tenemos una cultura dentro de nuestra organización capaz de manejar y anticiparse a la ocurrencia de estos cambios. Bueno, pues oye, ha sido un placer una vez más daros las gracias y os invito al tercer webinar que dará desde Kuwait mi compañero y amigo Fernando Ley. Él os va a exponer toda la metodología del PMI. Existen otras, pero yo creo que el PMI se ha convertido en estándar internacional y además el PMI de algún modo recoge todas las de otras escuelas, ¿no? Es más amplio. No significa que haya que aplicarlo 100%, pero sí desde un punto de vista academicista, ahí está todo el proceso que deberíamos seguir, que nosotros debemos aplicar a cada circunstancia de cada contrato, cada cliente y de cada empresa. Nada más, muchísimas gracias y buenas tardes a todos.